consolidada, no? Com una fita important dins d'aquest sector que reuneix a professionals, investigadors, estudiants dins d'aquest àmbit de la nutrició, la dietètica, l'alimentació. 5 jornades, crec, no? Fins dia 11, fins divendres. Jornades en què vostès bueno, van a parlar un poc d'aquestes circumstàncies i de la importància també d'uns bons hàbits en la nutrició, en l'alimentació per cuidar, no?, la nostra salut. Sí, efectivamente. Son unas jornadas, ¿no?, que al final un poco el objetivo que tenemos, ¿no?, es acercar la docencia y la investigación al alumnado, ¿no? Que el alumnado pues tenga ese primer contacto en este ámbito de la investigación con estas jornadas que organiza la escuela, ¿no? Y bueno, como en otras ediciones, pues al final intentamos abordar temáticas de interés en el ámbito de la nutrición y de la alimentación, como es este año, ¿no?, la alimentación infantil, los comedores escolares y la seguridad alimentaria. Centran esta edición en ese foco, en la alimentación infantil, los comedores escolares, tema de especial relevancia. ¿Cuán de importante, ¿no?, es esa educación alimentaria, ¿no?, si me permite, de los más pequeños en esos comedores escolares? Pero entiendo que también, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito familiar, cuán de importante es esa educación. Sí, efectivamente, ¿no? Como se ha hecho en el estudio Aladino, ¿no?, el 2023, que está liderado por la de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, en que los datos lo ponen de manifiesto, que al final pues las familias consideran que el comedor, ¿no?, facilita una alimentación saludable, no deja de ser una de las ingestas principales que los niños y niñas, ¿no?, en este caso pues también de toda España y de Baleares, pues realizan en el comedor, ¿no? Entonces creemos que es importante destacar, ¿no?, y hacer un seguimiento de la ingesta, ¿no?, de que los alimentos que se facilitan en ese comedor pues sean saludables, ¿no? Efectivamente, al fin y al cabo, todos estos menús están supervisados por dietistas nutricionistas, en el que nos aseguramos pues que se cumpla la normativa que establece los pliegos, ¿no?, de la Consellería de Educación, pero también consideramos tan importante que es que se cumpla la normativa como podamos asegurarnos que haya un seguimiento, ¿no?, del cumplimiento de esas directrices, de esas recomendaciones, pues como es para la población infantil. Y eso pasa entiendo, por por una dieta variada, porque hay que comer de todo, porque esos productos, lógicamente, como usted bien dice, sean de calidad, y por generar esos hábitos alimenticios entre los escolares, ¿no? Porque claro, en casa siempre está el riesgo de que no me gusta, pues te lo cambio por otro plato, pero en los centros escolares, cuando hablamos de esos menús escolares, bueno, hay lo que hay, ¿no? Claro. Efectivamente, al final también ¿no?, en los estudios de investigación se demuestra que es importante la exposición continuada a los niños y niñas, ¿no? Al fin y al cabo es una etapa en la que se ha visto que los hábitos que se adquieran en esta etapa, es decir, la presentación de esos alimentos de forma continua que tengan la población infantil, va a marcar la alimentación en un futuro, ¿no?, de estos niños y niñas, ¿no? Es decir, todos los problemas actualmente que hay de las enfermedades no transmisibles, como pueden ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Entonces es muy importante asegurarnos, ¿no?, de que esta población realmente tenga acceso, ¿no?, a una alimentación saludable y bueno, sin dejar de lado en este aspecto otros criterios, ¿no?, como de educación, de sostenibilidad, ¿no?, en este entorno, ¿no?, como son los comedores escolares. Se refería usted hace un momento a ese informe, al estudio Aladino 2023, liderado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y que arroja datos ciertamente preocupantes, ¿no?, sobre el problema de la obesidad, ¿no?, o del sobrepeso, ¿no? Estamos hablando de que más de un tercio de los niños y niñas de entre 6 y 9 años, es decir, un 36%, presenta sobrepeso u obesidad, y que además solo el 45% consume fruta a diario y apenas el 23% incluye verduras cada día en su alimentación, ¿no?
Claro, esto en un país como el nuestro, en donde se supone que el acceso a esos productos, frutas, verduras, un país mediterráneo, pues Ujú. es más fácil que en otros países, es especialmente preocupante, ¿no? Totalmente, ¿no? Es decir, por esta razón, ¿no? A través de los comedores escolares es un buen entorno y un buen foco para dar acceso también, ¿no? Es decir, de una forma obligada, ¿no? Que esté legislada, normativizada, ¿no? Y que esos niños tengan acceso, más que nada porque no nos olvidemos que al final también los niños comen, ¿no? Lo que el adulto come. Entonces, uno de los consejos también, ¿no? Extrapolando esa parte de la alimentación en el entorno escolar llevada al resto de ingestas, que no nos olvidemos que hacemos fuera, ¿no? Es decir, en el entorno familiar, tiene que haber una, ¿no? Es decir, tiene que haber un ejemplo en casa, Predicar ¿no? con el ejemplo, ¿no? Exacto, Que se dice en totalmente, castellano. ¿Eh? Es decir, que totalmente, ¿no? porque es complicado exigirle, claro, al niño que coma sano cuando tú te estás comiendo, bueno, no diré un producto, Claro, pero una hamburguesa, por ejemplo, sí, o un hidrato o un bollo, ¿no? De efectivamente. repostería. ¿Eh? Es complicado, ¿no? Predicar con ese ejemplo, ¿no? O que el niño pues asuma, ¿no? Y te dirá, ¿y por qué Ujú, tú no comes también verdura, ¿no? Es decir, eso en ese sentido efectivamente. es importante que ese entorno, hablábamos de entorno escolar, pero ahora el entorno familiar, sea coherente, ¿no? Y Ujú. entienda la importancia de dar ejemplo, ¿no? Claro, aquí al fin y al cabo estos datos, ¿no? Al fin y al cabo de estimación, ¿no? De sobrepeso y de este exceso de peso, ¿no? Del sobrepeso y la obesidad, que no deja de ser un problema de salud pública en la población infantil y en la población adulta. Hay muchos factores por los que conllevan, ¿no? Este exceso de peso, entre ellos, pues como comentábamos ahora, hábitos alimentarios, pero luego pues también el patrón de actividad física, ¿no? En esta población, pues el exceso de pantallas y bueno, consideramos que al fin y al cabo siendo una de las ingestas principales del día, ¿no? Ese entorno escolar, de cómo podemos contribuir a que al menos, ¿no? esa ingesta que se puede hacer como merienda en el entorno escolar esa comida principal, pues intentemos contribuir a que sea una alimentación saludable, ¿no? Que al final son muchos días en el año. Sin duda. Usted también ha mencionado un tema importante, que es el tema de las famosas pantallas, ¿no? Ese Ujú. sedentarismo que, bueno, pues los jóvenes de nuestra generación, pues jugábamos en la calle, corríamos, nos movíamos bastante más y no teníamos esa pantalla constantemente que hacía que muchos jóvenes hoy en día pues permanezcan mucho tiempo sentados, fijaos a esa pantalla, ¿no? Claro, Em, esa forma de juego, ¿no? Es decir, que antes pues se hacía en forma de ejercicio físico, ¿no? Y actualmente pues es más un hábito sedentario, ¿no? Que al sí, final pues en el entorno escolar también podemos estar sentados, ¿no? sin duda, eso sí es un tema importante. Bueno, hoy segunda jornada y se presentaba esta semana. ¿Qué programa tenemos más destacado o que podríamos destacar a lo largo de estos días hasta el próximo día 11? Pues sí, bueno, ayer y hoy tenemos un enfoque más gastronómico, enfocado en un perfil, pues ayer para pacientes que requieren comer, ¿no? Con una alimentación más modificada en la textura, en este sentido, y tuvimos a un chef que nos dio unas recomendaciones y unas directrices en ese sentido de cómo llevarlo a cabo. Hoy también pues hay un jefe de cocina, ¿no? De uno de los entornos como es el comedor escolar, que nos va a dar unas recomendaciones sobre cómo cocinar de forma aprovechando, ¿no? Los alimentos y evitando un poco ese desperdicio, y también, lo más importante también, consumiendo productos, ¿no? Locales y de proximidad, en ese sentido, que al fin y al cabo esa compra, ¿no? Pues favorece ese modelo de producción, ¿no? Sostenible y justo, ¿no? Y sobre todo para fortalecer esa economía local. Y el resto de días, miércoles, jueves y viernes, son mesas redondas con distintos enfoques. Miércoles sí que hablamos más, un poco, continuamos con el tema de comedores escolares con distintos profesionales. Y jueves ya más un aspecto relacionado con seguridad e inseguridad alimentaria. Y por último, pues bueno, en esta línea, ¿no? Y en esta temática, pues el abordaje un poco de la alimentación infantil, la gordofobia, ¿no? Y luego otro aspecto también de la alimentación infantil, pero en edades más tempranas, ¿no? Como podría ser el enfoque de la lactancia materna.
Entonces, bueno, abordamos un poquito sobre todo la alimentación, ¿no? Esta promoción de hábitos saludables desde los más pequeños, desde que uno es un bebé, ¿no? Hasta la etapa pues más ya de ingestas en comedores escolares. Em, Cada vez comemos peor. Bueno, es verdad que puede haber una mayor sensibilización en que las personas, ¿no?, tienen más conciencia de lo que puede hacer una alimentación saludable, ¿no? Pero los datos en cuanto a las enfermedades no transmisibles, en cierto modo, son otros, ¿no? Entonces, creo que siempre decimos que las causas de esas enfermedades no transmisibles son multifactoriales, ¿no? Entonces, no es solo tener en cuenta esos hábitos de alimentación, creo que también hay que promulgar, y creo que hay un desconocimiento en cierta medida sobre educación nutricional. Y sobre todo todo el mundo sabe, ¿no?, que las frutas, las verduras, tenemos que comer con una base vegetal, pero creo que hay una falta o un desconocimiento en cómo implementar, ¿no?, esas recomendaciones en nuestro día a día, ¿no? Es decir, en ese aspecto. Y luego, bueno, otros factores que contribuyen a estas enfermedades, ¿no?, como puede ser pues el ejercicio físico, ¿no? Bueno, que condicionan, ¿no?, el entorno, los ritmos de vida que llevamos, ¿no? Sí, Creo que ese estrés es diario, multifactorial. esa velocidad a la que se vive hoy en día, que muchas veces hace que uno, pues, muchas personas digan, no es que no he tenido tiempo ni para comer, ¿no? O es que me he Claro. comido algo de pie rápidamente, ¿no? Es decir, Y todo estamos... requiere de una planificación inicial, ¿no?, que es prioritario para mí, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Al fin y al cabo es normal que uno puede saber lo que comer, pero si en el día a día no se ha planificado, es normal que uno llegue a las 8 de la noche y no se va, ¿no? No cae y coge lo más fácil que tiene en Claro. la nevera, ¿no? Es decir, al final una alimentación saludable empieza en el momento en el que nosotros realizamos la compra, ¿no? Entonces siempre partimos de la base, vale, ¿qué tenemos que comprar?, ¿no? Al final, porque si uno no compra bien, el día que llega a las 8 de la noche, lo que Claro. se va a comer primero es lo que ¿Qué tenga voy en a la nevera. qué voy a cocinar o qué voy a preparar? O, Pero efectivamente, si no tengo claro. claro, si no tengo verduras, ¿no?, tengo pues legumbres, ¿no?, pescado, huevos, ¿no?, pues al final, A lo fácil, ¿no? claro, exacto, totalmente. Después de Entonces una... creo que la base está en una planificación inicial, ¿no?, porque al final creo que eso es lo que nos va a permitir, es decir, unir un poco esos ritmos de vida que llevamos todos, ¿no?, con una buena alimentación. Y estamos hablando de una cuestión muy importante, no hay que olvidarse, no solamente por esa incidencia que tiene directa, como usted decía, pues bueno, en ese sobrepeso o esos problemas de obesidad, ¿no?, que vemos cómo se han incrementado entre la población más joven, sino muchas veces en el germen, ¿no?, en el origen de otro tipo de enfermedades, ¿no? Y del cáncer incluso, ¿no? Que bueno, pues está asociado muchas veces también a esos hábitos saludables a la hora de comer, ¿no? Totalmente, sí, sí. Al fin y al cabo, todas estas enfermedades no transmisibles, uno de los principales factores de riesgo, estamos hablando de la alimentación y el sedentarismo, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el llevar una alimentación saludable, ¿no? El disminuir, pues, un poco todo lo que son el consumo de carnes procesadas, ¿no? Priorizar todo lo que serían los alimentos vegetales, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, ¿no? Y luego pues huevo y pescado, y por último todo lo que son carnes y carnes procesadas, sin lugar a duda, ¿no?, que al Muy bien, final se pues ha visto y la evidencia lo demuestra, lo esa demuestra. relación, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Muy interesante esta nueva edición de esta International Nutrition Week que organiza la Escuela Universitaria ADEMA. Por cierto, entiendo que todo es en las instalaciones de ADEMA, ¿no? Efectivamente, sí, todos aquí en Aquí la Escuela Universitaria de el en Polígono el Son polígono de Son Rossinyol. Rossinyol. Sí. Muy bien, pues hasta el día 11, participación de profesionales e investigadores, estudiantes, lógicamente, que creo que será muy interesante para todos ellos, estudiantes del ámbito de la nutrición, la dietética y la alimentación. Esta es cuarta Semana International Nutrition Week, Semana Internacional de la Nutrición que organiza ADEMA. Alicia Julibert es la jefa de estudios de nutrición en ADEMA. Gracias por estar con nosotros, muy interesante todo lo que nos ha Muchas contado gracias. y que vaya muy bien esta Un placer. nueva edición. Gracias, un saludo. Buen día. Gracias, buen día.